¿Qué tal, queridos hermanos? Qué gusto saludarlos esta tarde. Me da mucho gusto saludarlos y con ustedes a toda su familia. ¿Qué tal les pareció ayer la fiesta de la Rosa Mística? Maravillosa, ¿verdad? Realmente, pues es una advocación relativamente nueva, como lo veíamos, y pues es algo que nuestra Madre Santísima insiste continuamente, ¿no? En estar cerca de nosotros, siempre busca de una forma, de otra, continuamente. Yo creo que en el cielo le pide permiso a Dios para venir a darnos algún mensaje con alguna persona que ella elige, pero siempre debemos de tener mucho cuidado en el tema de las revelaciones, sobre todo las revelaciones privadas. Esta advocación, aunque tiene pues el permiso de parte del obispo y de la iglesia en ciertas cosas, pues hay que tener también cuidado en exageraciones que luego pueden venir de este tipo de revelaciones que finalmente pues terminan alejando realmente a la gente de la iglesia, ¿no? Entonces, mantengámonos siempre cerca de la iglesia. Hoy hay muchas noticias de mariofanías en todas partes, en todo el mundo. Entonces hay que tener siempre cuidado, porque recuerden que el demonio se viste o se puede vestir también de ángel de luz para engañar. Entonces siempre estar atento qué dice el obispo, qué es lo que dice la iglesia en general sobre las diferentes manifestaciones que tanto la Virgen como nuestro Señor en un momento dado pueden tener para con alguna persona, y puede ser un mensaje que sí efectivamente sea para todos. Aquí pues básicamente el tema, como es de ordinario con la Virgen, es simplemente invitarnos a orar, porque es el centro, es lo que hace que toda nuestra vida pueda tener sostén ante los embates del pecado. Y bueno, pues regresando a los textos que estamos revisando de la Sagrada Escritura para buscar esa imitación de María. Recuerden que estamos dentro de la espiritualidad mariana. Estamos viendo ahora esta parte bíblica que tiene que ver con la imitación de nuestra Madre Santísima. Y seguimos todavía ahora con el Evangelio de San Lucas. Un poquito más adelante vamos a encontrar, a partir del verso 22, en este capítulo segundo, vamos a encontrar lo que se llama la presentación de Jesús en el templo. Formaba parte de la ley y de las tradiciones judías que los niños recién nacidos, el primogénito, fueran rescatados, ¿sí? Porque los primogénitos, todos, dice el Señor, le pertenecen a Él. Entonces los animalitos, ¿verdad? Las vacas, los becerritos, etcétera, pues todos tenían que ser sacrificados. El primogénito tenía que ser sacrificado. Pero pues en los seres humanos no era así. Entonces se dice se rescataba. Se podía rescatar con un borrego, se podía rescatar con diferentes animales, o podía ser, si la familia era muy pobre, con un par de pichones o unas tórtolas, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dice la Sagrada Escritura es que pues ellos iban a llevarle probablemente un par de tórtolas o dos pichones. No sabemos qué es lo que le hayan llevado, pero una de estas dos, y con esta se rescataba al primogénito. Se presentaba, se lo daban al sacerdote, el sacerdote lo tomaba, lo ofrecía al Señor, se lo regresaba y ellos le daban ahora los pichones o las tórtolas para que los sacrificara. Y de esta manera pues se llamaba la presentación del niño en el templo, ¿no? Esa misma visita se utilizaba para la purificación de las mujeres. Las mujeres, después de haber dado a luz, para los 40 días, tenían que presentarse ante el sacerdote para declararse puras, para que otra vez pudieran tener pues la relación normal con su familia, con su pareja, etcétera, ¿no? Entonces, estas dos pues se le conoce generalmente como la presentación del niño Jesús en el templo, o bien la purificación de María. Y las dos pues tienen sus respectivas fiestas, aunque es el mismo evento. En este evento va a ocurrir algo que pues es de lo que yo quisiera platicarles. Ahí se van a encontrar con una persona ya anciana que se llama Zacarías, y él esperaba, dice, pues que Dios le había manifestado que no moriría sin ver al Redentor, sin ver a aquel que rescataría a Israel. Y bueno, pues ese día fue al templo y ahí se encontró
con la Virgen y con José y con el niño. Él tuvo en sus manos al niño. Y bueno, voy a leer el versículo 34, porque aquí es en donde quiero hacer la reflexión sobre nuestra Madre Santísima, además de todo lo que ya decíamos en estos días sobre cómo eran pues verdaderamente un hombre y una mujer muy apegados al Señor, cumplían todos sus mandamientos así estrictamente. Por eso la Iglesia y la Escritura reconoce a José como un hombre verdaderamente santo o justo, porque él siempre estuvo pues atento a hacer siempre la voluntad del Señor, que estaba mandada pues a través de todas las leyes, no solamente de los 10 mandamientos, sino de todas las leyes que a lo largo del tiempo el Señor había dado al pueblo bajo diferentes circunstancias. No todas eran ya aplicables o no debían de ser aplicables como no lo son ahora, y pues las que se mantienen son las del decálogo, los mandamientos que son pues digamos la regla natural de vida de todos los seres humanos. Entonces bueno, aquí en el versículo 34 leemos lo siguiente: Simón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Habla así en profecía de cómo va a ser la vida de Cristo. Va a ser alguien que va a ser un signo de contradicción. Va a poner, pues como lo veremos más adelante en el Evangelio, pues va a poner en jaque ahí a toda la sociedad israelita con sus predicaciones. Pero dice el verso 35: y una espada traspasará tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces ya desde ahí le hace un anuncio pues muy grave, ¿verdad? Muy duro, ¿no? Te van a traspasar el alma. ¿Por qué? Porque hay diferentes interpretaciones sobre esto, lo que significa que le traspase la espada el alma. Una de ellas es considerar la espada como la palabra de Dios, como lo va a decir San Pablo más adelante. Recuerden que en Lucas tenemos una teología paulina pues latente continuamente, muy presente, ya que Lucas fue discípulo de Pablo. Entonces, aquí algunos de los exégetas hablan de lo difícil que en un momento dado será el vivir la parte final, ¿sí? O sea, y no digo la parte final, o sea, toda la vida va a estar llena de este dolor que proviene de la palabra de Dios, de una palabra que se ha encarnado, pero esa palabra que, como lo he dicho, es signo de contradicción, y ella como su madre pues va a tener que vivirla, que sufrirla. Otros exégetas, por el contrario, digo no por el contrario, sino ellos tienen una opinión diferente, en donde dicen que esta espada se refiere más bien a lo que ella sufriría a partir de la crucifixión, ¿verdad? O sea, de ver a su hijo morir en una cruz, ¿verdad? Que pues debe de ser terrible, ¿no? Para toda madre, pues el entregar, ya no digamos lo que significa pues en la cruz como María, sino simplemente pensemos en una madre que ve morir a su hijo en la cama, ¿no? De una enfermedad, en un accidente. O sea, como que los hijos estamos preparados, o sea, hay una preparación interna, o sea, que ya viene dentro de nosotros, por decirlo de alguna forma, para enterrar a nuestros mayores. O sea, es normal que nuestros papás se mueran, porque ya están grandes. Pero no es normal que un niño o que un joven se muera y el que lo tenga que enterrar sean los mismos padres. Esto choca fuertemente, ¿no? Ahora imagínense lo que pasa en el corazón de una madre cuando es, pues, crucificado con todo lo que va a vivir a lo largo de la escena de la pasión, ¿verdad? Que va desde el juicio y todo el proceso que sigue, en donde seguramente María fue acompañando junto con la multitud y con la gente que estaba, pues, una gran parte apoyando la crucifixión o que sacaran a Jesús de en medio, ¿no? Entonces ella va con todo esto y seguramente pues le tocaría ver todas estas escenas terribles
ver a su hijo pues hecho pedazos cuando lo presenta Pilato, ¿verdad? Después de la flagelación y la coronación de espinas, donde presenta y dice, este es el hombre, ¿no? Entonces, imagínense esos dolores. Pero todavía más aún, dice el desprecio en general de la comunidad, porque pues para la comunidad, particularmente la comunidad de Jerusalén, que es en donde al parecer van a vivir por algún tiempo los discípulos, los apóstoles, ser la madre de un condenado, o sea, siempre señalada. Hace un lado, porque esa es la mamá del subversivo, aquel que crucificaron, etc. Todo este tipo de cosas es a lo que se refiere este texto. Bajo diferentes exégesis, finalmente vamos a ver efectivamente el corazón de una mujer traspasado terriblemente. ¿Cómo vive María este traspaso? Lo vive con paz, con alegría, porque sabe que pues esta es la forma de entrar en el ámbito del Señor. Ya el Antiguo Testamento decía, ¿quieres seguir al Señor? Pues prepárate para la prueba, porque el oro se prueba en el crisol, en el fuego, pero el seguidor se prueba en el sufrimiento. Entonces, ciertamente, si nosotros realmente queremos seguir al Señor, vamos a tener que vivir cosas, gracias a Dios, pues no tan gravísimas como las que vivió nuestra Madre Santísima, pero forma parte de la espiritualidad cristiana. Por eso el tema de la penitencia nos va preparando para cuando en un momento determinado en nuestra vida ocurren este tipo de circunstancias como la que le ocurrirá a María. Ya desde ahí, imagínense el impacto que debe de haber tenido cuando escucha y a ti una espada te va a atravesar el corazón y que tu hijo, a quien tanto amas, que pues es el Hijo de Dios y que pues en la mentalidad todavía incluso de María en aquel tiempo seguramente ella estaría pensando, como la mayoría de los israelitas, que el Mesías pues sería rey. Entonces, lejos de sufrir, pues ella al final ocuparía el trono de la reina madre. Pero no, al contrario, lo va a acompañar hasta el trono de la cruz. Y ahí en la cruz, por eso le llamamos corredentora, porque ella también ahí unida por ese vínculo que les explicaba en una de nuestras reuniones, ese vínculo inseparable de ser la madre del Redentor, ella sufre con él en la cruz y luego sufrirá de una manera especial el desprecio por los cristianos, por los seguidores del Señor. Jesús ya lo había dicho claramente, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Y por eso ya San Justino en los albores de la iglesia decía que el martirio es la firma de autenticidad de la obra de Cristo. O sea, con el martirio Dios rubrica nuestra vida y garantiza que efectivamente nosotros somos discípulos, somos cristianos. Por eso cuando en nuestra vida no hay persecución, cuando todo mundo habla bien y nos trata bien, pues había que sospechar de nosotros mismos si verdaderamente estamos siguiendo al Señor. Porque, pues, si a Él lo persiguieron, dice, a ustedes los van a perseguir. Y por eso dice, alégrense cuando los persigan. ¿Por qué? Porque ese es el signo, ¿verdad? Ese es el signo de que efectivamente nosotros estamos caminando la misma vida, la misma vía que nuestro Señor. Y por eso, la espiritualidad mariana contiene en todas sus expresiones, siempre tiene un alto grado de penitencia. ¿Por qué? Porque hay que prepararse, porque ya desde ahorita nos lo avisa este texto, y a ti una espada te atravesará el alma. Y generalmente los dolores más fuertes no son los físicos, sino los morales, ¿verdad? Lo que daña, lo que afecta, las traiciones internas, en fin, todo este tipo de cosas que cuando uno va entrando de lleno a la vida cristiana, empieza a conocer y a experimentar. Así que bueno, pues preparándonos para ello, dejamos aquí nuestro momento mariano y los espero el día de mañana para seguir abundando más en este tema. Hasta mañana.